Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, ¿cómo están? Me llamo Sol, vivo en Chile, en una caleta de pescadores que se llama Papudo, en la quinta región, en la zona del Valle Central Costero. Conozco al abuelo Gustavo desde el año 2013, donde participé en Chillán, acá en Chile, en una formación para guía temazcales. Fue una jornada maravillosa y me marcó muy potentemente nuestro amado y querido abuelo. Él me inspiró para impregnarme del México puro y ese mismo año me fui a México y luego el año siguiente dejé todo en Chile y me fui a vivir a México. Em, Desde esa fecha hasta ahora he estado viajando a diferentes lugares, mucho tiempo en México, también estuve viviendo en Gesell, en Rapa Nui y en otros lugares más del planeta. Ahora estoy en Chile nuevamente. En el año 2023 el abuelo Gustavo vino en julio del 2023, 21, 22, 23, a formar a más guías temazcaleros. Y bueno, acá les presento, les transmito mis experiencias con nuestro amado abuelo, que se extraña infinitamente, infinitamente. Esta fue mi primera experiencia una vez se manifestó la partida del abuelo Gustavo. No recuerdo bien si fue 1 o 2 días después de partir, de su partida de este plano físico. Soñé con él, soñé que estaba su ataúd en una iglesia, pero yo estaba atrás, al, al fondo de la iglesia, y tocaba una campana tibetana. Tocaba la campana y aparecieron muchos, muchos, muchos colibríes una vez que empecé a tocar la campana. Y eso duró mucho rato. Esa fue mi primera experiencia con el abuelo y que fue en un sueño. También como al otro día de ese sueño, llegó un pajarito. Yo vivo en la costa en Chile, en Pudo, una caleta de pescadores. De hecho, el abuelo Gustavo estuvo acá en esta casa. em, Realizó una formación para guías de temazcales en el año 2023, el 21, 22 y 23 de julio del año 2023. Em, entonces, estábamos acá con mi pareja, que también lo conoce y también tomó la formación, Cristian, y apareció un pajarito hermoso, 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 con todo su pecho anaranjado, trinando enfrente de nosotros. Y al rato llegaron muchas, muchas mariposas monarcas. Cuando nosotros vimos ese pajarito, sentimos la presencia del abuelo Gustavo. Y después cuando llegaron muchas mariposas, pero era algo que nunca había pasado, tanto así que él salió a grabar las mariposas porque estaba lleno, lleno el jardín, todas partes, así, pero muchas mariposas monarcas. Sentimos en ese momento que también era la manifestación del abuelo. Una de las terapias que yo facilito son las regresiones. Y empezó a aparecer el abuelo Gustavo en un templo cuando yo estoy por terminar la regresión, ya sea conmigo, autorregresión o con un paciente consultante. Al final de la regresión, casi al final, yo los llevo a un lugar que se llama el Templo de la Sabiduría, que es después de la entrevidas.
No todos llegan al templo de la sabiduría, algunas personas llegan y otras no. Pero siempre cuando vamos al templo está el abuelo Gustavo a la entrada, abriendo la puerta, que es un portón muy grande, una reja enorme, y él está ahí dando la bienvenida a las personas que llegan a ese templo, el templo de la sabiduría. Luego, cuando yo voy a un lugar donde las personas hacen una ceremonia, un ritual, también en regresión de quemar todos los cordones energéticos que hay con las personas que se manifiestan en la regresión, digamos, se hace un ritual donde se llevan esos cordones, la ceniza de esos cordones y se entierran a los pies de un gran árbol, que es un gran abuelo también. Y me ha pasado que a veces desde el tronco de ese árbol se abre una pequeña puerta y la invitación es a entrar. Cuando yo he entrado en lo personal, porque eso lo he vivido yo en mi autorregresión, cuando entro al tronco del árbol, hay un pasillo muy, muy angosto, oscuro, y luego al terminar el pasillo, al fondo, al final, se ve una luz entre amarilla, anaranjada, y cuando llego a ese lugar, hay todo un mundo enorme, hermoso, donde está lleno, lleno de abuelos, abuelas, chamanes, chamanas, curanderos, curanderas, y muchos abuelos y abuelas. Todos están vestidos de blanco. Yo siempre veo al abuelo vestido de blanco, con la ropa que usaba él para dar las formaciones. Y, y en ese lugar que se llama el Templo del Fuego Sagrado, así me dicen que se llama, en ese lugar está el abuelo Gustavo. Lo que me pasa extrañamente es que cuando yo llego a la entrada del templo del fuego sagrado no, no se llama templo, se llama la ciudadela, así se llama, la ciudadela del fuego sagrado. Cuando yo llego a esa ciudadela, inmediatamente yo crezco mucho y empiezo a crecer mucho hacia arriba, hacia muchos metros, soy muy grande, muy gigante. Ahí yo camino, me dejan entrar, está cada uno de los abuelos, algunos solos, otros entre ellos juntos, haciendo, siempre hay muchas fogatas encendidas. Y siempre está como en el atardecer, pero muy iluminado el espacio, abierto. Se ve mucha naturaleza, pero se ven ellos ahí como en grupos, algunos y otros solos, pero siempre con fogatas encendidas. Todos vestidos de blanco y todos como conversando, haciendo cosas. Y mi presencia ahí no es algo que a ellos les llame la atención, como que yo llego, paso y y no me hablan ni nada, sino que yo sé que tengo que ir al final donde hay un lago, que es un lago de purificación. Las aguas son purificadoras. Yo llego siempre a ese lugar y ahí me purifico, me baño y tengo esa como venia. Lo que me pasó más recientemente, hace muy poco, cuando estaba en ese lugar, vi al abuelo Gustavo, antes de ir al lago purificador, em, vi al abuelo Gustavo agachado, como escarbando la tierra, que es una tierra como arenosa, blanquizca, y no sé qué es lo que está haciendo, yo estoy grande de nuevo, y de repente sale de ahí y veo la forma de una llave, pero es una llave enorme que él hace en la tierra como un molde. Y ahí lo que me habla así como internamente, que le entregue la llave. Y yo le entrego la llave, yo tenía esa llave, se la entrego y él la pone ahí en ese molde. Y ahí queda. Y en mi trabajo, cuando yo hago limpieza energética tolteca, se manifiesta el abuelo Gustavo y otra abuela, que ella me dice que se llama Xochitl, y generalmente trabajan por separado, no siempre se presentan los dos juntos.
Pero siempre yo al final de la limpieza tolteca toco el tambor, un tambor chamánico. Ese tambor es teposteco y el abuelo Gustavo también tenía su tambor teposteco, de Tepoztlán. Y me acuerdo que cuando, o sea, no me acuerdo, sino que lo que pasa, lo que sucede, es que una vez que toco el tambor, me empiezan a mostrar lo que ellos a nivel espirituales están haciendo con la persona que se está realizando la limpieza tolteca. Y muchas veces aparece el abuelo Gustavo haciendo diferentes cosas, a veces está sahumando, otras veces lo que me pasó recientemente, ahora este lunes recién pasado, es que él, por ejemplo, como que movía la tierra como si fuera una alfombra y la sacudía hacia adelante y lo que él me decía que era la apertura de camino, porque esa limpieza es para abrir los caminos, dentro de otras cosas. Y él hacía ese movimiento con la tierra como si fuera una alfombra, como sacudiendo para que se aperturaran los caminos de la persona. Y así lo he visto haciendo diferentes rituales, sanaciones en mi trabajo, mi labor como en la limpieza tolteca. Y la abuela Xochitl también. Generalmente la abuela Xochitl usa la pipa ceremonial eh, y también hace mucha sahumación ella. Pero el abuelo Gustavo siempre está en mi chamba eh, en la limpieza tolteca, siempre. Y hace una labor, últimamente, lo más reciente ha estado él abriendo los caminos, haciendo este sacudón de tierra y abriendo, limpiando, despejando. Y la abuela Xochitl es con saumación, el abuelo también con saumación, y también con la chanupa ella. Estoy pensando en qué otras cosas se manifiesta el abuelo Gustavo. También estuvo de nuevo en un sueño, pero ese sueño no lo recuerdo. Sé que estuvo nuevamente en un sueño, pero yo lo veo todos los días prácticamente. O sea, cada vez que hago una limpieza tolteca, él está presente. Y también en mis regresiones en la ciudadela del fuego sagrado, siempre. En la ida al templo de la sabiduría también. Al filo.